Pase. El gobierno ayer intentó desmentir una nota de un portal llamado Chequeado sobre la reforma laboral. Palabras más, palabras menos, dijo que no cambia casi nada, que va a seguir casi todo igual, que todo es optativo. Vamos a ver, poneme la placa 17. Es un tuit de esta cuenta llamada Oficina de Respuesta Oficial, donde titula Chequeando a Chequeado, que es este portal. Pone que lo que publica este portal es todo falso. Lo que dice es que es todo optativo lo que se votó y lo que se va a votar ahora en la última semana de febrero. Por lo menos eso es lo que pretende el gobierno, lo que pretende Milei, que sea ley la última semana de febrero. Pero deja bien claro, casi en un sincericidio, que lo que más le interesa es que se abaraten los despidos y que no tenga varios problemas el sector privado con respecto a los juicios laborales. Ahí estamos viendo el tuit en pantalla. Esto es el plan del gobierno. Acá de alguna manera el gobierno desnuda su plan. ¿Qué es el plan que ahora vamos a ver viene llevando a cabo en estos 2 años? Que es un plan de despidos, es un plan de caída del salario, es un plan donde empieza a crecer otra vez la pobreza. Hay un nuevo número de pobreza que dio a conocer ayer uno de los economistas más escuchados y leídos por el gobierno, que es Fernando Marul. Lo vamos a ver ahora en unos minutos. También habló Sturzenegger. Empieza a darse a conocer de alguna manera algo que venimos contando hace mucho. El plan del gobierno con esta reforma laboral, más allá de las horas, las vacaciones, todo lo que tiene que ver con licencias, es abaratarle los despidos al sector privado. Que todo lo que se venga de ahora en más sea más barato para el sector privado, para las empresas, que es echar gente. Este plan donde el gobierno dice, no, vamos a generar 500.000 empleos, mentira, no van a generar ninguno, ni 500.000 empleos, ni 1.000.000, no se va a generar empleo. Lo que va a haber es más despidos. Por eso esta flexibilización laboral. El plan final es que le salga más barato a las empresas despedir gente. Esto es lo que ayer dejó y confirmó el gobierno a través de esta cuenta. Lo deja bien claro en los párrafos finales. ¿Cuál es el plan de este gobierno? Lo viene mostrando en estos 2 años. Mostrame la placa 1. Vamos a ver, porque esto es lo que está contando. Uno dice, no, me lo cuenta todos los días el Destape, pero no, también te lo cuenta Clarín. Esto es lo que pasó con el empleo registrado, con el trabajo registrado en los primeros 2 años de Milei. Se perdieron casi 300.000 empleos registrados. Insisto, en estos 2 años de Milei, sector privado, empleo público, casas particulares, monotributistas, autónomos, perdieron laburo todos. Todos en estos 2 años se perdió el trabajo. Con claramente, una ley laboral que hay que cambiar de alguna manera por el mundo que se viene. Ayer dio muchas vueltas un video de la persona más importante que está laburando con inteligencia artificial dentro de Microsoft, un tal Mustafa Salaymen, que no lo conoce nadie, pero es una persona muy conocida, le dio una entrevista al Financial Times y dijo, de 12 a 18 meses para adelante se van a reemplazar un montón de puestos de trabajo. Ya estamos reemplazando al humano con máquinas y se va a acelerar un montón de acá a 12 o hasta 18 meses. Habló de abogados, o sea que el laburo de un abogado, un contador, lo va a poder hacer una máquina. Lo va a poder hacer la inteligencia artificial. Eso lo dijo la persona más importante, insisto, que está laburando con inteligencia artificial en Microsoft, una de las empresas más importantes de tecnología del mundo. La reforma laboral de Milei, ¿se mete en este tema? Ni se mete. No le interesó el tema de la inteligencia artificial, el reemplazo laboral, no le interesó nada. Lo más importante y tal cual lo dice este posteo de la Oficina de Respuestas del gobierno que armó hace algunas semanas, es el tema de abaratar indemnizaciones y tratar de evitar lo mayor posible los juicios laborales. Mostrame la placa 18, que muestra también lo que ya se hizo a nivel laboral, a nivel laburo, en el gobierno de Milei y todo lo que se viene. La destrucción del empleo es total. En noviembre, por ejemplo, datos que se empiezan a conocer de lo que fue el fin de año, en noviembre se perdieron 17.000 puestos de laburo, fue el 7º mes en caída y esto sigue en caída, va a seguir en caída. El relato del gobierno de estas últimas horas para justificar esta barbaridad es que se va a generar empleo. Y todo lo que viene pasando, lo que viene demostrando estos 2 años es que no sucedió y tampoco va a suceder. Al gobierno no le interesa que se genere empleo, no le importa. Lo único que le importa es que se pueda despedir barato. Esto hay que
volver a repetirlo porque es lo que se va a votar. Recordemos que tiene media sanción la reforma laboral, que falta la votación en diputados, que parecería que va a ser muy similar a lo que fue en el Senado, que la ley va a salir. Esto se debería estar aprobando en una sesión el 25 de febrero. Eso es lo que pretende el gobierno, ese es el plan del gobierno. Y ahí se terminaría este plan del gobierno. ¿Para qué sirve esta reforma laboral? Las empresas están viendo esto. Mirá la placa 16, vamos a la placa 16. Una de las mayores lácteas del mundo que vende los quesos más vendidos de la Argentina, más importantes. Voy a decir la marca, la Paulina, por ejemplo, es uno de los quesos más que uno más compra y demás. Se va de la Argentina. Todos los negocios de esta empresa se llama Saputo, que vende, que por ejemplo hace la Paulina, se va del país, se está yendo. Se va a desprender del 80% de su negocio en nuestro país. Esto lo está viendo, porque también está el tema de, bueno, flexibilizamos el laburo y van a venir nuevas empresas, va a haber inversiones. No está viendo esto el mercado. Los mercados ayer en rojo también, después de la media sanción, ahora lo vamos a estar tratando seguramente con Candelaria Boto. Todos los datos negativos también que se dieron a conocer ayer a través del INDEC, que tienen que ver con el laburo, lo vamos a ir ampliando, todo lo que vimos ayer, porque llevamos 4 meses seguidos de caída en el salario. Mostrame la placa 7. Y esto es terrible también, porque otro de los relatos que también se caen con el gobierno, que esto es lo que trae como consecuencia la suba de la inflación, que encima es una suba de inflación que creemos que es así, pero no están seguros. Mirá lo que es esto, la caída de los salarios por 4º mes consecutivo, pierde el laburante, pierde el tipo que va a laburar todos los días, que tiene que luchar contra una inflación que, insisto, no sabemos si es cierto, si no. Porque también hay más datos que tienen que ver con un índice paralelo que dice que pierden mucho más los laburantes, que no solo es lo que te están mostrando las estadísticas oficiales, que si no se está perdiendo mucho más en guita. Ahí está, mira, nota de Clarín, Con el IPC que descartó el gobierno, los salarios perdieron más poder adquisitivo tremendo. Hay diferencias de hasta 7 puntos frente al IPC vigente. Imagínate toda la guita que están perdiendo los laburantes, ni hablemos de los jubilados, ni hablemos de la guita que están perdiendo los jubilados, mes a mes. Esto es porque fracasó Milei, fracasó el modelo económico de Milei, y por eso esta reforma laboral, que a lo único que apunta esta reforma laboral es a que se pueda despedir barato. ¿Qué es lo que se viene? Es lo que se va a venir durante todo el 2026. Una ola de despidos como ya lo que vivimos en estos 2 años de Milei, esos 300.000 empleos que se perdieron en este gobierno de Javier Milei. Ayer Sturzenegger salió a hablar, fue uno de los voceros. Recordemos que Sturzenegger impulsó una serie de cambios que finalmente no prosperaron, contra la CGT, contra las cámaras empresariales también. Y ayer salió a la mañana a que no le tiren tierra en el gobierno, porque lo que él quiso imponer, una gran parte de lo que él imponía o luchaba por eso no salió. Por eso lo vimos bien temprano en medios. Y salió a relatar lo que va a pasar con el tema de salud y los laburantes en un futuro inmediato si esta ley se aprueba. Si vos tenés una gripe, si vos te lesionás jugando al fútbol con tus amigos, si vos tenés una enfermedad grave, te van a descontar parte del sueldo. Y lo salió a contar Sturzenegger de manera terrible, terrible. Es durísimo escuchar esto. Vamos a ver el tema número 13 con la palabra de Federico Sturzenegger. Mira. Vos tenés una enfermedad, por supuesto que vos, el empleador, si es una enfermedad que te sobrevino y vos no tenés nada que ver con eso, entonces el empleador tiene la obligación de seguirte pagando por un tiempo el sueldo, claro. Va a ser a un 75% y no al 100%. Y ahora, si vos, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol, o sea, en algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador, la verdad que no tiene nada que ver, o sea, que te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%, ¿no? Entonces, la idea es que también esto apunta a la reducción, digamos, de estas licencias, si se quiere, eternas que había, porque en realidad no tenía ningún costo. Bueno, así lo cuenta Federico Sturzenegger, lo que va a pasar con respecto a cuando vos estés en tu laburo
y tengas que faltar por problemas de salud, insisto, casos hay un montón, no sé, puede ser una gripe, dengue, no sé, cualquier cosa que te suceda, lesionarte, romperte en la calle, estás caminando en la calle. Cualquiera de esas cuestiones va a hacer que a vos te paguen menos salario. Esto, más allá de lo que diga Sturzenegger, está en la ley, lo vimos, es uno de los puntos más controvertidos en lo cotidiano, en lo que no tiene que ver ni con indemnizaciones ni con juicios laborales. En el día a día es lo más grave de todo. Obviamente va a generar un montón de polémica, va a ser judicializado gran parte de todo esto. Y lo que va a generar los despidos es que la gente salga a protestar, porque cuando echan a un grupo de laburantes, sale a protestar, van al Congreso, van a las fábricas, le protestan al dueño. Esto es lo que lo vemos con los despidos. ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno? Lo que ya preparó en estos 2 años. La represión que vimos el otro día. Entre paréntesis, ¿había infiltrados el otro día o no? ¿Qué pasó con eso? Ayer salió a hablar la ministra de Seguridad, Alejandra Montoliva. Tenemos un informe sobre eso que nos va a traer Adrián Murano, sobre una de las polémicas del día. Estos 4 pibes que vimos armando molotov abajo de 4 cámaras de televisión, básicamente. Casi que te estaban contando cómo se hacía una molotov. Mirá, así se arma una molotov, faltaba que hagan, con las caras descubiertas, lo vimos todos. ¿Son esos los detenidos? ¿Eran infiltrados? ¿No eran infiltrados? ¿Qué pasa en las marchas del gobierno? ¿Le sirve al relato del gobierno? ¿Cuál es la estrategia de Alejandra Montoliva? Bueno, gran parte de lo que te va a hablar Adrián Murano en algunos minutos nada más. Vimos la represión en estos 2 años. Ya hay víctimas de eso. Pablo Grillo es uno entre varias víctimas que hubo en estos 2 años. Gran parte, eso es el plan del gobierno. Despidos, represión. Y la justicia va a jugar un rol clave, importantísimo en lo que se venga. Tanto en la detención arbitraria, como vimos, porque ahí tiene que haber un juez, como en la judicialización que se venga de la reforma laboral. Porque esta reforma laboral va a terminar en la justicia inevitablemente. Varios artículos, capítulos van a terminar en la justicia. ¿Quiénes son los referentes de la justicia? Bueno, son los que va a poner el gobierno ahora en un futuro inmediato, marzo, abril, que es lo que se va a debatir. Los juzgados federales, los jueces de todo el país. Es la urgencia que tiene el gobierno y el Poder Judicial de cubrir estas vacantes que se cubren con mayoría simple en el Senado. La mitad más 1 del Senado, vemos que el gobierno la tiene tranquilo, puede poner a piacere los jueces que quiera. Por ejemplo, el que está ahí ahora contento seguramente es Ariel Lijo. Ayer yo hablé de un gráfico que lo quiero mostrar, que es este gráfico de Ariel Lijo, que es espectacular. Está en la placa número 9, si no me equivoco. Placa número 8 y 9. ¿Quién es Ariel Lijo? Ariel Lijo es la persona que Milei había propuesto para la Corte Suprema. Ese es Ariel Lijo. Bueno, ayer se dio a conocer un cuadro que es espectacular, que muestra todos los juzgados de Comodoro Pi y una tabla de posiciones de quiénes son los que más causas elevan a juicio oral. Sacame ahí el graf, mirá lo que es ahí está. El que menos causa elevó a juicio oral es justamente Ariel Lijo, el jugador número 4. 14 causas nada más. El 15% de las causas que le llegan. Es uno de los jueces favoritos del gobierno, el que quería Javier Milei para la Corte Suprema, que obviamente se le cayó porque el anterior Senado le votó en contra. A me parece que le va a dar salida. Ahora te voy a contar una anécdotita en algunos segundos. Pero mostrame de qué quedó a cargo Ariel Lijo ahora, sorpresivamente. Bueno, de la causa Andís. Va a ser la persona encargada de darle futuro a la causa por las coimas de discapacidad, que lo tiene muy complicado a Diego Spanuolo, muy amigo de Javier Milei, o ex amigo ahora, porque me dicen que hace rato que no hablan. Obviamente está salpicada de alguna manera Karina Milei. Todavía no le llegó porque no fue procesada. Aparecía en los audios, pero no fue procesada. La justicia intenta cortar en lo último que sea Spanuolo, de ahí para abajo, no más para arriba, no tocar más para arriba. Y esa justicia es la que va a proteger, la reforma laboral de Javier Milei. ¿Tendrá destino de Corte Suprema? Hay que ver qué pasa con la Corte. Yo ayer hice un tuit donde cuento que al gobierno le faltan 6 votos para designar jueces de la Corte Suprema. Sacó 42 con la reforma laboral. Si tiene 48
con 2/3 del Senado vos podés designar jueces de la Corte a piacere, poner el Procurador Nacional, lugares muy importantes. Me escribió un funcionario por WhatsApp, ayer hubo mucho revuelo, no quiero hacer autobombo, me estoy dando un poco de vergüenza, no quiero hacer autobombo, pero hubo mucho revuelo, salía gente de despachos de la Casa Rosada y me decía, qué acertado el tuit, me decía, estaban contentos porque estaban a 6 votos de poner los jueces que querían, los jueces de la Corte que querían. Me escribió un funcionario y me dijo, un funcionario del gobierno, un altísimo funcionario del gobierno de Javier Milei sobre este tuit. Me dice, mirá que la cuenta está mal, no necesitamos 6. Si hay menos presentes, necesitamos menos todavía. Mirá lo envalentonados que están. Les faltan menos de 6 votos al gobierno para poner los jueces que quiere el procurador que quieran. Es un llamado de atención, obviamente que es un llamado de atención para la oposición. Una oposición que después de octubre quedó complicadísima. La elección que gana Milei en octubre, esta es la consecuencia de los votos de octubre, de la elección que ganó en todo el país Milei. De tener un Senado más armado, un Senado mejor, que le dé esta posibilidad de manejar la justicia como quiera, de blindarle todo lo que quiera Milei, de poder blindar, por ejemplo, esta reforma laboral. Pero a todo esto le falta el silencio del periodismo. ¿Cómo se obtiene el silencio del periodismo? Matando el estatuto del periodista, que ya le dieron media sanción, y lo van a terminar de rematar en diputados. Es verdad que van a abrir una ventana de 1 año para que se haga un nuevo estatuto, pero quieren dejar la posibilidad de que se pueda echar tranquilamente también en todos los medios. El vaciamiento de medios con despidos obviamente va a generar un silencio más grande, otra vez un montón de periodistas en la calle, con indemnizaciones más baratas, un deseo enorme de Clarín, que década a década, cada 10 años siempre te va vaciando más la redacción, que está cada vez más vaciada. Clarín como máximo ejemplo de todo lo que está pasando en los medios. Y te decía, además de todo esto, vemos lo que vemos con los periodistas en las marchas. Por ejemplo, lo que le pasó a nuestra compañera, Lula González, el otro día, que la querían detener. Querían detener a una colega del Destape, a una periodista. Vamos a verlo en el tape número 19 y también lo que pasó en el 20, los balazos a los periodistas dentro de la represión. Mira. Son similares a las balas del 12 de marzo. Vamos a tratar de corrernos y resguardarnos. Sí. El 12 de marzo, las que están acá. Y también... No puede ser elemento, usted no puede tener... ¡Ay, le está haciendo! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Si es una bala que está... ¡No! ¿Se la están llevando a Lula? A ver. Ah, recibiste una. Ah. Uy, Dios. Cuídate, Fabián. Uy, Dios. Esto es lo que está pasando con los periodistas. Lo vemos con Pablo Grillo, lo vemos semana a semana. Digo, están tratando de meter presa a una colega, a Lula, a la que le mandamos un abrazo muy grande. Balazos a un colega de A24. La forma de blindar la reforma laboral, los despidos que se vienen, con represión, con silencio de los periodistas, metiendo preso a cualquiera. El otro día, ahora vamos a ver algunos videos, cómo metieron preso a cualquiera, lo tuvieron que soltar a las 24 horas porque veíamos los videos, ya metían preso a cualquiera en la represión del otro día, en el operativo de Alejandra Montoliva. Y en medio de todo este clima, con datos del INDEC que uno empieza a sospechar que no son los verdaderos, se empiezan a conocer datos sobre la pobreza. Mirá la placa número 4. Fernando Marul, uno de los economistas que lee el gobierno, que le da mucha bola, cuenta ayer y da a conocer un estudio, un nowcast de pobreza que va midiendo día a día, básicamente, que muestra que cómo empieza a rebotar de a poco con la suba de la inflación, insisto, la suba de inflación de un índice ya cuestionado como el índice del INDEC, empieza a subir otra vez. Lo da como de máxima 31,7, estamos hablando de varios puntos, que vuelve a subir la pobreza, otra vez, supera el 30. Esto es lo que empieza a pasar en este fracaso del modelo de Milei, que nada tiene que ver con el riesgo Cuca o los argumentos que usa el gobierno. Ayer le decíamos a un funcionario, che, ya pasaron 5 o 6 meses de las elecciones, ya está, ¿cuánto más querés?
¿Qué es el riesgo Cuca? Ya ganaron en octubre, ya está, ya se tuvo que haber ido. Caen los mercados en rojo, Argentina. Está complicado todo. El FMI pasó por la Argentina, ni lo vimos, pasó. En medio de todo esto pasó y le dijo al gobierno, la fotito de Milei, 2 pulgares arriba, siga, está todo bárbaro, está todo bien el índice, está todo bárbaro, la inflación, está todo buenísimo. Sigan para adelante, que está todo bárbaro, todo marcha acorde al plan. El FMI la mira de costado, totalmente atado a los designios de Donald Trump. Ayer me crucé con un video y quiero cerrar con esto, porque la historia argentina es cíclica y todo se repite. Y hace 40 años había una persona que estaba hablando de lo mismo que estamos hablando nosotros todos los días, que parece que ya aburre uno de repetir todos los días lo mismo. Pero en la Argentina, la que no nos aburrimos, pasa siempre lo mismo. Escuchalo al gran Tato Bores, mira. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino. Verso dijo, una reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso. Y si no, fíjate en los artículos importados. Los traen a 2 y los venden a 35. El costo argentino es que todo el mundo se quiera hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al prójimo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma, Chillón delegado, es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas y que si te rajan, le beses la mano al trompa y le digas, gracias, amo. Bueno, siempre lo mismo. Buenos días a todos, bienvenida a la mesa del pase. Tengo acá una persona que cubrió el menemismo, no quiero deschavar su edad. No voy a hablar de su edad, me va a matar. Arranqué para atrás. Hoy voy a tener unos problemas con Murano hora y media. No. Yo digo, ¿no te aburriste en todos estos años? Porque siempre lo mismo. No, me frustré, ya lo dije acá. Es muy frustrante. No es aburrido, es frustrante. Y es muy frustrante. Como generación, es frustrante. Estar en el mismo punto de partida todo el tiempo. Recién hacía una cuenta, hablando con Cande, con los compañeros, del costo de las propiedades y los ingresos. Y haciendo la cuenta, caí en la cuenta que hoy tengo el mismo ingreso en dólares que cuando empecé a trabajar. Pasaron 35 años en el medio. Dios mío. Dolor país. No, ahí entiendo la frustración. Y empecé como cronista y hoy soy jefe de redacción. Claro. Claro. Es de durísimo esta cadena. Bueno, por eso digo, sí, recién cuando charlábamos de... Está el rumor, la versión Cande lo va a precisar, de que los bancos van a empezar a ofrecer créditos en dólares. Rumores por ahora. Sí, bueno, ya está publicado también en Letras de Molde, ¿no? Lo publicaron hoy en Letras de Molde. Me parece que ya y lo publica un lobista importante, Marcelo Bonelli, para que estar dando tanta vuelta. Digamos. Toda la semana, o sea, viene hace 2 semanas. También esa reunión que tuvieron Bausili, Caputo y Milei, empezó a marcar que algún cambio en la política monetaria o cambiaria se venía. Y sería una posibilidad para el gobierno de manejar más dólares también. Eso implica 2 cosas. Se acelera la fuga, por lo tanto, si se autoriza, hay quien en el gobierno está presagiando una crisis inminente. Cuando se acelera la fuga es eso, sobre todo con agentes económicos en el gobierno que están interesados no en una crisis, sino en abastecerse de dólares antes de que eso ocurra. ¿Eso quiere decir que pueden llegar a liberar las bandas de alguna manera? O sea, No. que el famoso dólar libre, no. Esto tiene que ver con un decreto que es un decreto de 2002, justamente después de lo que fue la crisis del 2000-2001, que lo que hace es limitar los préstamos en dólares a quienes tienen ingresos en dólares, exportadores o personas relacionadas al complejo exportador. Hoy en día, nadie que no sea parte del complejo exportador puede acceder a un préstamo en dólares. Es un decreto del Poder Ejecutivo, no es una ley que haya pasado por el Congreso, por ende tendría que salir otro decreto que de marcha atrás en esta regulación que se hizo para tratar de proteger al sistema bancario, digamos. Si no tuvimos una crisis en 2019 del tamaño de la que fue el 2001, fue porque no existía esa posibilidad de personas endeudadas en dólares. Es un riesgo importante, pero lo que marca, que me parece que es lo más importante, es la necesidad de dólares del gobierno, que con tal de que pasen dólares por el mercado libre de cambio está dispuesto a cualquier cosa. Ese decreto fue como el gran aprendizaje, ¿no? Del 2001 a nivel sistema, decir, no podemos volver a poner en crisis el sistema financiero porque quebraron bancos, y no se quebró solamente la Argentina, solamente nada más y nada menos. Y fue como el gran aprendizaje, acá ya se barre con todo. Fue la separación de los segmentos. Del 2001, del 2008, el 2008 Argentina obviamente fue una crisis sistémica,
pero aguantó por dos razones. Primero, porque atendió su mercado interno, priorizó su mercado interno para mantener la actividad económica. El mundo entró en recesión en el 2008. Claro. La crisis de la subprime, toda esa historia. Y después el 2018 de Contacante. O sea, el sistema, esto ya lo dijo Noam Chomsky, quizás no es la mejor referencia en este tiempo, pero... Justo ahora. Claro, bueno, está, pero lo escrito está, digamos. Qué hijo de puta, Perdón. A pesar de sus Contémosle al visitas, público, está claro. con alguno, estuvo... O sea, No, está involucrado en el caso Epstein, por su vínculo con Jeffrey Epstein. Salió a hablar la esposa. Digo, pero es una... Dentro de las referencias intelectuales del progresismo de la izquierda, es uno de los que siempre puso la lupa sobre el sistema financiero como uno de los responsables de las transferencias estructurales de ingresos. Vos tenés transferencias circunstanciales, coyuntura de ingresos, producto de políticas públicas específicas, y después tenés transferencia estructural, que es esta acumulación de capital que hemos visto hasta generar un nivel de concentración nunca visto en la historia. ¿No? Sí. Estamos en el peor periodo de concentración de riqueza de la historia, por lo menos de que se tenga registro. Pero para explicarle a doña Exacto. Rosa y a don Juan, ¿cómo le puedes explicar en qué va a perjudicar a la economía argentina estos préstamos en dólares? Bueno, hay que es lo que, insisto, se está rumoreando, no está confirmado todavía. No está confirmado, son rumores que van creciendo también porque a medida que existe el rumor, existe la operación alrededor de ese rumor, obviamente. Hoy en día el segmento bancario y financiero en la Argentina, sobre todo bancario, está separado en pesos y en dólares. Sí. Vos para participar en el segmento en dólares tenés que ganar en dólares, básicamente. ¿Cómo ganas en dólares? Exportando. Puede ser que vos seas exportador directo, puede ser que vos seas proveedor de exportadores. Entonces vos tenés ingresos en dólares. Si vos tenés ingresos en dólares, entonces puedes ir al banco y que te den un préstamo en dólares. Eso es algo que sucede en Argentina justamente por la crisis del 2001, donde hubo un descalce de monedas. Vos durante la convertibilidad tenías una ley que había pasado que decía que un peso era igual a un dólar. Entonces la gente, ¿qué pasa? Bueno, cobraba pesos, iba a un banelco y decía, no, ahora quiero que sean dólares. Ese apretar un botón no hacía que los pesos se conviertan en dólares. Vos lo que estaba generando ahí es un descalce de monedas. La gente creía que tenía dólares, esos dólares nunca estuvieron, siempre fueron pesos. Entonces, cuando se acelera la crisis y la gente va a buscar efectivamente lo que le habían dicho que eran dólares, esos dólares no estaban. Es ese descalce de monedas que vivimos en el 2001, que tiene que ver con el corralito, que tiene que ver con todas experiencias traumáticas para gran parte de la clase media. Hubo una fuga aceleradísima de dólares, de gente que tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir, de 25.000 millones de dólares en 2 meses. Claro, el que sabía que iba a pasar esto se apuró para llevarse por eso digo los que dólares. No son agentes económicos hoy con rol de funcionario que toda su existencia se dedicaron a hacer este tipo de negocios. De los dos lados del mostrador. Sí. No es casual, no es. Pero déjame llevarlo al Pero presente, porque lo que cambiaría esto sería romper ese decreto del 2002, que es un decreto que siempre se sostuvo para mantener justamente esta imposibilidad de que haya un descalce de monedas, y permitir que una persona pueda acceder a un crédito en dólares para comprarse un auto. Hay que ver qué pasa con el segmento hipotecario, pero acceder de repente a una cantidad de dólares que la pregunta siempre está en, bueno, ¿cómo lo va a devolver? ¿Por qué al gobierno le interesa esto? Bueno, porque es parte de avanzar, por un lado, hacia una dolarización, pero también porque vos cuando pedís un préstamo en dólares, no es que te depositan dólares. Los dólares pasan por el mercado libre de cambios y a vos lo que te pasa, lo que te llegan son pesos. Entonces el gobierno está muy interesado en que esos dólares pasen por el mercado libre de cambios, y por eso tiene sentido este rumor, y no es una cuestión que yo te digo, no, esto no va a pasar nunca. A mí me parece un delirio y una falta de prudencia en una regla macroeconómica. Yo tendría, en el último punto, haría un asterisco. No descartaría que la intención sea que se deposite efectivamente en las cuentas dólares. Yo sé que parece un disparate mayor al que estás contando, porque ahí ya sería un drenaje de dólares que el gobierno no tiene. Acaba de recibir una asistencia en DEG de Estados Unidos para pagarle al fondo la semana pasada. Por eso digo, no lo descartaría, porque acá el tema es cuál es la intención posterior. Si la intención posterior es dolarizar, la lógica es que el circulante de dólares crezca. Yo creo que estamos unos pasos previos a eso. Bueno, pero bueno, por eso, la otra es lo que vos contás. Claro, sería muy acelerado esto de directamente que vaya a la cuenta en dólares. Puede ser, pero ya estaríamos a un paso de la dolarización, ¿no? Es como... Vos preguntabas por los 90, en los 90 pasaba eso. O sea, el descalce se produce porque
había un peso, un dólar, pero las operaciones que estaban dolarizadas, sector inmobiliario, por ejemplo, utilizaban los dólares. Cuando se acelera la fuga es cuando se produce el quiebre del sistema. Porque la fuga se hace en dólares, no en pesos. Claro. Entonces, había áreas específicas de los bancos que iniciaron, no sé, la década del 80, después en el 90, como banca privada o como banca mayorista, que después se transformaron en banca comercial. El caso paradigmático fue el Banco General de Negocios. Era una banca mayorista, era una cueva financiera en los 70. Después fue una banca mayorista, y después fue banca comercial, y después fue banca provincial. El Banco General de Negocios se quedó con bancos provinciales. ¿Por qué fue ese proceso? Porque había dólares en el mercado y el negocio siempre fue el mismo, fue la fuga de esos dólares. Cuando quiebra el sistema es cuando ya no hay forma de maridar los depósitos con la cantidad de dólares disponibles. No hay que sumar esto a lo que se reglamentó esta semana, que es la de los famosos dólares bajo el colchón y el blanqueo y la posibilidad de que justamente hasta enero por lo menos era casi la única alternativa que el gobierno veía en el equipo económico de reactivar la economía, es decir, que ingresen dólares por esa vía. Endógena, claro. Eso es otra cosa. Y que reactiven el consumo de alguna manera. Sí, está completamente relacionado porque justamente esta idea del blanqueo continuo o esta idea de otra regularización aumenta los depósitos en dólares de los bancos. Entonces lo que dicen es, bueno, si vos tenés toda esta masa de depósitos en dólares, permití que los bancos presten esos dólares. Y para poder prestarlos, ahora hay un crecimiento de los préstamos en dólares y por eso el dólar está bajando a nivel general, pero los préstamos en dólares siguen siendo al complejo exportador o relacionado a ese complejo exportador. La propuesta es, bueno, profundizar ese camino, que haya más préstamos en dólares, entonces que la remonetización de la economía venga del lado no de créditos en pesos, que ya tienen morosidad muy alta, sino de créditos en dólares. Ahora, la pregunta que surge acá es, ¿qué te impide que haya una morosidad de los créditos en dólares in this economy? Claro. Perdón, relacionado a esto, y hay algo en la reforma laboral de lo que nos habló muy poco. Argentina está con la reforma laboral impulsando la Golden Visa, que es algo que tenían muchos países de Europa, sobre todo países pobres de Europa o menos desarrollados, con la intención de atraer capitales físicos, cash, viva, crocante. Eso fue generando muchos problemas. El caso paradigmático es el de Portugal, que acaba de sacar la Golden Visa. ¿Qué es la Golden Visa? Es un señor millonario pone la plata arriba de la mesa y se lleva un pasaporte. Como en Estados Unidos. Estados Unidos lo tiene limitado. Los países lo fueron limitando. Esto fue una práctica bastante más usual a principios de siglo y después lo fueron limitando. ¿Por qué? Y bueno, porque el que llegaba con la valija de guita era alguien que cometía actividades ilegales en general. Claro. No él, no iba el señor jefe de la mafia, algún contador de esa estructura. Entonces, eso implicaba después problemas para el propio sistema financiero, para los bancos y demás. El caso BP Paribas surge justamente de un escándalo de Golden Visa. Bueno, Argentina está yendo hacia ese camino. Ojo que la Argentina está avanzando a ser el país, una especie de paraíso fiscal súper opaco, destinado a captar capitales de origen delictivo, con todo lo que eso implica para la vida de sociedad en un país, Ojo que el lavado de guita, esto lo vimos en los 90, ya que hiciste referencia en los 90. La Argentina en los 90 se convirtió en algún momento en un paraíso del lavado de guita narco. Estaba el Chapo Guzmán, estaba la familia de Pablo Escobar, ¿no? Venían a Argentina. ¿Por qué? Por las condiciones de vida, sobre todo la tranquilidad que ofrecía la Argentina a los que traían capitales. ¿Por qué? Bueno, por esto que está contando Cande, porque en un momento la convertibilidad se queda sin dólares. Entonces empieza a traer dólares. Trae quien sea. Claro, es que son todos bienvenidos. El proceso es el mismo, empieza a traer dólares y claro, los dólares venían, no sé, los traía la esposa y los hijos de Pablo Escobar. Eso traían los dólares. Pero, ojo, eso no es joda, porque eso generó un enorme problema, por ejemplo, la valorización de los campos. Porque venían estos tipos y para blanquear la guita utilizaban el sector inmobiliario rural. Entonces,
todas las quiebras que vimos de los campos después, que se habían subvalorizado, tenía que ver con que los campos dejaban de ser productivos para ser parte de maniobra de lavado. Es decir, que la Argentina está emprendiendo un camino que ya vivió de manera muy vertiginosa y va hacia la misma crisis. Lo hemos dicho N cantidad de veces, está todo a cielo abierto. La Golden Visa de ahora es Montserrat Alcázar de los 90. Por eso... Digo, para ponerle nombres propios. En los 90 Montserrat Alcázar tenía que hablar con Ibrahim Al-Ibrahim. No sé cómo Búsquenlo en terminará. Google, todos estos nombres están ahí. Sí. Entonces tenía que hablar con el secretario de Menem. Bueno, ahora va directamente y lo saca por internet. Esto que vos decías, Adri, de los campos, en esa historia que ya pasó, termina el peronismo. Viene el peronismo y salva y invierte recursos públicos para salvar al sector agropecuario. Sí, pasó eso. Se olvida el campo de eso. No es que se olvida. Y tiene un sesgo. Por supuesto, tiene un sesgo, sí, lo tiene desde hace 2 siglos, Belén. Ahora, por todo... pero está bueno recordarlo. Pero lo meter tiene ahí. hace tiempo. Sí, bueno, pero está bueno recordárselo. Por todo esto, en parte y por la reglamentación de los dólares bajo el colchón, es que se va por el extract de la UIF. Porque alertaba que era ya incompatible tener una política antilavado y la reglamentación de cómo querían efectivamente hacer cumplir la nueva ley. Entre otras cuestiones, ¿no? Entre otras cuestiones. La expareja de una... Sí. ¿Por qué baja el dólar? Muy cercana a Macri. Tiene que ver exactamente con esto, porque están todos preguntando ¿por qué baja el dólar? No con este rumor, pero sí tiene que ver con que hay un crecimiento en este febrero de los préstamos en dólares a este sector exportador. Y los préstamos en dólares, de nuevo, ¿cómo funcionan? Bueno, una persona o una empresa del complejo exportador le pide los dólares a un banco. Bueno, el banco no le deposita los dólares, le deposita los pesos. Esos dólares se venden en el mercado libre de cambios, entonces se genera una oferta de dólares en el mercado de cambios a partir de los préstamos. Eso tiene una contracara, que es que en el momento en que esas personas o empresas tengan que pagar los préstamos, ¿qué va a pasar? Bueno, le tienen que pedir al Banco Central, vendeme los dólares. Pues estás obligado a venderme los dólares porque yo tengo que pagar mis deudas. Pero estamos en el momento justamente de toma de crédito, entonces hay una presión, o hay, mejor dicho, una mayor oferta de dólares, por eso baja el dólar y lo vemos ahí en 1.400. Pero la dolarización endógena, que fue uno de los primeros mantras del gobierno, apuntaba a eso, a abastecer un mercado bastante seco de flujo de dólares, con dólares, bueno, los dólares colchón de los que hablaron acá, Puto. Para que eso ocurra, se hicieron 2 cosas. Primero un blanqueo y ahora un segundo blanqueo del flujo que otra vez favorece el lavado de plata. Sí, también hay que decir que es un problema histórico de Argentina, un montón de gente que tiene la guita bajo el colchón, acá y afuera, digo. La Argentina biomonetaria es un problema estructural que ningún gobierno lo puede resolver nunca. Che, traigan la guita acá. Bueno, porque aparte... pero perdón, ¿cuándo se transforma en un problema estructural? Porque esto no nace de un repollo, esto tiene un origen. A partir de la financiarización de la economía que impulsan Arriazo y Martínez Dios. En ese orden, Arriazo y Martínez Dios. No para restarle mérito y responsabilidad a Martínez Dios, sino para asignársela a Arriazo, que va por la vida comentando la economía como si no hubiese sido responsable del desastre que hoy vive la Argentina. Hoy vive la Argentina. Pero pasó hace 50 años. Bueno, la financiarización de la economía es la que trae un problema que la Argentina no tenía, que es la Argentina biomonetaria. Me van a decir que en realidad ya en los 70, con otras gestiones y la inflación y demás, había problemas de acumulación de dólares como moneda de reserva. Sí, puede ser, pero no como ocurrió desde la dictadura. Claro. Entonces, entre otras cosas, eso siguió vigente, pues siguió vigente la ley de entidades financieras. Lo que no hizo la democracia, a diferencia de lo que dice Burrich, viste que Burrich salió a jactarse de que esta es la reforma más profunda de los últimos 50 años, sí, admitiendo que este gobierno es continuidad del de Martínez Dios. Se propone como una continuidad, retomamos la agenda de Martínez Dios, ¿no? Por eso fija la temporalidad en el 76. Desaparecía gente en la Argentina. Desaparecían trabajadores, dirigentes sindicales. Aparte, viste que es lo mismo que pretende este gobierno, por ahora con otro método. Ninguno nombra los 50 años, siempre se va o más allá o más acá. Burri lo dijo 3 veces. Sí, no fue casualidad. Nada, Burri debe ser de las políticas más profesionales que tiene la Argentina. Sí, tal cual. Es una profesional de la política con 50 años de experiencia. Sí.
para fijar la misma temporalidad. Bueno, Claro. para fijar la misma temporalidad. Bueno, ¿por qué traza este paralelo con los 50 años? Porque buena parte de los agentes económicos se sirvieron de aquellas políticas, los de hoy, los Roca, los que pueden incluso aparecer disputando algún negocio con el gobierno, Claro. son los sponsors del gobierno. Entonces, el mensaje que da Bullrich es tranquilo, que es continuidad de aquello que les hizo ganar tanta guita. Ahí arranca el problema de la economía bimonetaria, que ahora se puede profundizar como se intentó profundizar con la convertibilidad. Con el plus de la dolarización, que ahí sí yo veo, de eso que hablamos muchas veces, el riesgo irreversible, de lo irreversible. Ojo, porque la oposición se encomienda a que esto explote Sí. y la sociedad los vaya a buscar para salvarse, como ocurrió, no sé, en el 2003, Sí, ¿viste? sí. Después de la crisis del 2001. Ahora, vos podés reconstruir determinada base. Ecuador, con un gobierno de signo popular, no pudo desarmar No, la dolarización es de la muy economía. total. O sea, hay cambios que son estructurales e indelebles. No. Y en general, Adri, lo que se ve es que siempre la Argentina termina partiendo desde un piso cada vez más bajo y obviamente también se encuentra con un techo también cada vez más próximo. Como que los ciclos de rebote nunca terminan de volver Claro. al punto inicial. Yo lo que digo, Alan, es, Kirchner llegó y derogó la ley Banelco. La ley Banelco era un 25% de la ley que está tratando el Congreso. Sí. Claro. Anda a desarmar esta ley, si es aprobada. Anda a desarmar el articulado que refiere a lo que ustedes comentaban recién, lo que vos comentabas recién, del 50% de pago a una persona enferma, a una persona oncológica, se le paga el 75%. Anda a desarmarlo. Yo igual soy de los que cree que Anda a derogar eso. Y sin que tengas después a Roca haciéndote campaña a través de Pagni y de toda la gente que habla Claro. por Roca. Yo igualmente- O sea, no lo veo. Yo no veo. Y mucho menos a esta oposición. Claro, digamos, este tema es esta tan oposición. debilitada, Exactamente, No, le veo la Bueno, capacidad. pero ahí está el desafío, digamos, si estos tipos van a fondo y no les importa porque tienen el apoyo del establishment, bueno, del otro lado va a tener que venir alguien con la suficiente osadía, por no utilizar algún término masculino o femenino, no, Sí. sí, con los ovarios o las pelotas necesarias para dar vuelta a esto e ir a fondo. Pero si no es a este es un futuro, Belén, tiempo... lo que yo estoy planteando es que tiene que ser ahora, porque Sí. el daño se produce ahora, lo irreversible ocurre ahora. Y bueno, pero por cuando eso la te defección toque- de la CGT es tan dolorosa. Porque Sí, lo que claro. no frenás ahora, después no Cuando siempre es tengas la reversible. No, está bien, pero cuando tengas la oportunidad tenés que ir a fondo de la misma manera que lo hace este gobierno en otro sentido. Ah, pero Lo tenés que único esperar que ¿cuánto? ¿2, 7 años? Y No, bueno, no, no será... fue- No, digo, en algún momento Será porque vas a tengo agarrar el 53 cierre. años, para mí yo esperar te 7 años es un montón, ¿eh? No, te entiendo, pero digo, hoy no tenés la posibilidad de que haya un gobierno que uno desee, con el que se sienta más similar a nivel nacional. Cuando llegue, que vaya a fondo. sí, yo igual creo Que vaya a fondo. Adri dio en el clavo con respecto a lo irreversible que va a ser una dolarización. Yo soy de los que cree de que muchas cosas son reversibles de lo que está pasando, incluso esta reforma laboral. Me parece que sí, la dolarización es algo, si no irreversible, reversible en décadas. hay Es muy país- difícil ¿hay de algún desarmar. país, ustedes que son periodistas, Pero, ¿hay algún país que haya revertido un proceso de dolarización de su economía? No. Bueno, No, pero Argentina no. es único en todo, así que démoslo vuelta. dejemos de ser Pero démoslo exóticos, vuelta. por favor, digamos. Más allá de si se produce la dolarización o no, pensemos, ¿es posible revertir ciertas cuestiones con el grado de empoderamiento que tiene el establishment después de este proceso? ¿Con el empoderamiento que tiene la Embajada de Estados Unidos después de este proceso? ¿Con el empoderamiento que tienen los distintos sectores a los que Milei les dice que son benefactores sociales? Yo he visto empresarios que dicen, yo ahora me di cuenta lo que valgo. Empresarios que dicen, yo gracias a mi ley me di cuenta el rol que tengo en la sociedad y lo que lo que le aporto a la sociedad. ¿Vos te pensás que que un gobierno nacional y popular o de raíz progresista se va a poder sentar en una mesa de igual a igual con un empresario y va a poder torcer el rumbo de lo que está definiendo en este momento la Argentina? Aplico el optimismo estratégico de la militancia. Vieron que en la militancia se aplica el optimismo estratégico. Que es parecido, es pariente del optimismo de la voluntad, digamos. Yo creo que todavía estamos a tiempo de frenar el daño más profundo, que es el estructural.
Ahora, una cosa es estar a tiempo, otra cosa es estar en posibilidad de hacerlo. Lo que yo vi esta semana es una defección estratégica muy seria, muy preocupante. Sí. ¿Por qué? Porque son sectores del campo popular los que proveyeron, digamos, de las herramientas para avanzar a la reforma estratégica. Y ahí lo que yo me parece, humildemente, que hay un error de evaluación. En el marco de la interna que tiene hoy el campo popular, vos ves, por ejemplo, gobernadores como Sáenz que consideran que acompañar al gobierno es una forma de menoscabar en la interna a aquellos sectores más revulsivos al gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque son los que aparecen más institucionalmente fortalecidos, tienen más recursos. Para decirlo más sencillo, Sáenz tiene guita y Cristina no. Claro. Para hacer política. Para decirlo más simple, ¿no? El final de la historia siempre es ese. Es que, bueno, no hay mucha novedad. La política manda que tiene recursos, digamos, recursos materiales y recursos espirituales. No hay mucho misterio. Se rige así el mundo. Sí. Bueno, entonces, lo que ven algunas personas que colaboran con el gobierno es que eso les permite mantener posiciones institucionales que les otorgan esos recursos. Les otorga aparte ubicación en la agenda, no solamente recursos económicos, sino también recursos políticos. Y que después se da la vuelta, será con todos, y entonces como es con todos, el peronismo acompaña, genera volumen electoral, lo que ya hemos visto varias veces. Bueno, yo creo humildemente que no están percibiendo el momento histórico que viven de manera correcta. Ojo, probablemente me equivoque, como lo he hecho a lo largo de los últimos 40 años, pero digo, me da la sensación que si terminan abonando cambios estructurales por lo que dice Alan, nadie lo va a ir a buscar, ni el establishment ni el electorado. Pasan a ser inservibles. Hoy tienen algún grado de utilidad, pero pasan a ser inservibles porque el establishment va a tener otras opciones más convencidas, más cercanas, más fieles, más comprometidas, que no generen el riesgo de la taba, ¿sabe? El riesgo de la taba es que se dé vuelta. Claro. Bueno, ¿para qué ir con alguien que se puede dar vuelta si aparte no tiene valor social? Si no tiene electorabilidad o no es lo que fue el peronismo todo este tiempo, un garante de la gobernabilidad. Hoy el peronismo no es garante de la gobernabilidad. Esa es la batalla cultural real que estamos viendo en estos días. Que el peronismo pierde ese poder que tuvo históricamente frente al establishment, ser un garante de la gobernabilidad. Yo coincido con vos, Adri, porque es muy crudo y muy oscuro lo que planteás, pero es lo que está pasando. Ahora, a lo que digo es de tener las pelotas y los ovarios necesarios. Es por esto que vos decís, vos no querés esperar 6, 7 años. Yo tampoco. No puedo, no es que no quiero. Bueno, pero además de que no podés... No, bueno, pero a eso, digo, va a ser muy difícil. Difícil las pelotas se hace, hay que ir a fondo. Por lo menos es lo que planteo yo y esta generación. Digo, dolarización, no. Y si se dolariza, se va a hacer, hay que dar marcha atrás. ¿Cómo? Y será un gran desafío, pero hay que hacerlo. Si no, es seguir resignándote cada vez menos. Que con la reforma laboral, porque una cosa es otorgar una serie de votos en leyes que no son tan gravitantes, qué sé yo, los dólares bajo el colchón, otras cuestiones. Ahora, el presupuesto, si querés un voto en general al presupuesto, para que la Argentina tenga el presupuesto, no puede, por ahí no es tan grave. Ahora, la reforma laboral es un parteaguas en el universo peronista. Además, insisto, va hacia las bases de la doctrina peronista, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Hay que decir que el peronismo estuvo bastante bien consolidado en el Senado. Sí. El inesperado. Yo esperaba más fugas que las que se verificaron. El interbloque funcionó bien en medio de las intervenciones que hubo a los partidos justicialistas provinciales. Las defecciones, digamos, que se le podrían adjudicar al peronismo son la de... Rollón. Perdón, la esposa de Schiaretti, perdón. Alejandra Vigo. Sé que tiene identidad Rollón, política y propia historia, pero no me acordaba el nombre. Vigo, Rollón, Camao Espínola. Rollón, Camao Espínola, adjudicárselo al peronismo. Ya era una generosidad cuando ocurrió por primera vez. Hoy me parece que es un exceso. Es un regalo, sí. Digamos. Pero bueno, ponele que también entró por el peronismo. Entró por el peronismo al Senado.
No, pero estuvo bastante, sí, consolidado. Estuvo... Y un cuarto renovador misionero, ponele. No. Bueno, un cuarto y quinto los renovadores misioneros, que también abrevan en el peronismo, en su... Se mantuvo. Quiero volver a... Pero digo, digamos, los peronistas más identificados con el peronismo no sacaron los pies del plato. No hubo fugas. Bueno, ojo que si se repite son diputados... Capaz que si se animan algo hace. Si se repite esa experiencia en diputados... Sí, sigue siendo favorable al gobierno. Porque igual, el número... ¿Cómo? Sigue siendo favorable al gobierno. Si Obvio. Se repite. No, si son solo los peronistas. Sí. Bueno, pero ahí... Hay que ver los aliados como juegan. Claro. Ahí la moneda está en el aire y hay que ver de qué lado cae. Los aliados van a definir. Lo veo más para el lado del gobierno hoy. Vamos a ver qué... Pero ahí, ¿quiénes pasan a ser definitorios? El bloquecito de Lustó, dicho con respeto, ¿no? Pero, a ver, Provincias Unidas en general, y ahí los pequeños bloques que hay en particular. Los cordobesistas, el radicalismo de Lustó, también, Pichetto, Mazot, que ellos dos estarían más hacia la negativa. O sea, Provincias Unidas todos tienen reparos a la ley. ¿Pichetto, Mazot, hacia la negativa de qué cosa? Sí, de la reforma laboral. Pero le va a llegar el mail ahora, olvídate. No. En Provincias Unidas la discusión es, todos estamos en desacuerdo con distintos puntos. Sí. Ahora, el tema es, votamos en general a favor con las distintas salvedades en particular o al revés. O votamos en general en contra y afirmativamente algunas particularidades que estamos de acuerdo. Murano, ¿te veo optimista? No, optimismo estratégico. Yo digo, queda una batalla legislativa por delante, que es la votación en diputados. Sí. Bueno, la represión, la magnitud de la represión, la operación... ¿Qué pasó ahí, Murano? Con infiltrados y demás, muestra la preocupación del gobierno, digamos. ¿Hay infiltrados? ¿Qué está pasando? Justo recién decía Belén que ir a fondo. La que está yendo a fondo es Alejandra Montoliva, que es la ministra de Seguridad. No me quiero repetir, pero ayer en Verdad Desafiladas dedicamos 40 minutos a mostrar toda la secuencia de el grupito de las Molotov y todo eso. Donde quedaba claro que fue una escena montada por varias razones. Voy a mencionar solamente 3 que son de sentido común. No hay ninguna experiencia militante en el mundo que confeccione un artefacto explosivo en la cara de las víctimas de ese artefacto explosivo durante 25 minutos. Acá se veía como un grupo de personas durante 20-25 minutos munido de todos los elementos necesarios para hacer una bomba molotov. Con algunas, mira, ahí vemos, ¿ves? El embudo. Tenían muchas dificultades para poner en la botella la telita, porque son botellas de... No son las botellas... Yo tuve botella de vino, ¿no? Me han contado, ¿no? Yo no tengo experiencia en estas cosas, naturalmente, pero me han contado que este tipo de botellas, que son más altas, como una botella de vino, no son las más prácticas. Por eso en general se usan botellas más bajas, porque primero, el efecto es el mismo y se usa menos combustible. Bueno, nadie que tuviese alguna experiencia o que hubiese entrado en YouTube para fijarse cómo ocurren estas cosas, lo hubiese hecho de este modo. O sea, estamos hablando de inexpertos. No. De gente que recibió una instrucción. Ok. ¿De la policía hablas vos? Sí. De alguien. Para no reprimirlo, porque no sé quién instruyó a esta gente. Bueno, esto llamó mucho la atención. 25 minutos sin que la policía actúe con gente que estaba siendo filmada. Era visiblemente no, obsceno, era... Bueno, eso fue raro. Es como un grado siguiente a cuando prendieron fuego el camión el móvil de Cadena 3. El móvil de Cadena 3. Que también tuvieron 25 minutos, media hora, sin ninguna intervención policial. Cierto. Sí. Y después no hubo detenciones posteriores a los responsables, sí en las inmediaciones. Claro. Bueno, ayer Monteoliva salió a decir que estas personas habían sido identificadas en un proceso de escrache que es fronterizo con lo ilegal. ¿Por qué? Bueno, porque se identifica en público a personas que, hasta donde sabemos, no tienen ni siquiera imputación penal. Si la tuviese, no corresponde tampoco difundir su identidad, porque estamos hablando de personas que están acusadas de cometer un delito, no condenadas por cometer un delito. Claro. Si tuviese algún tipo de intervención judicial, esto que hizo Monteoliva, que lo podemos ver en el tape número 1, ayer por la tarde, diciendo que tenía identificado a los violentos. Dijimos que los íbamos a identificar. Y miren qué tengo acá. En esta carpeta
tengo el trabajo articulado de la justicia y la Policía Federal. Es el primer grupo de violentos identificados que el día de ayer quisieron desestabilizar el país. Acá están, con nombre, apellido y cara. Bueno, y ahí saquémoslo de esto, porque no vamos a perpetrar el mismo delito que comete Monteoliva, que es escrachar personas que se supone están imputadas en una carpeta. Hoy habló uno de los que menciona Monteoliva en este posteo, en este video, con Ari Lijalad, Patricio Castellano. La pregunta caída de Maduro. ¿Confeccionaste, tiraste una bomba Molotov? Porque no, eso es lo que se considera la prueba esencial del delito. Bueno, escuchemos en el tema número 6 lo que contestó Castellano. A ver, la primera pregunta obvia es, ¿vos tiraste una bomba Molotov? No, yo no tiré ninguna bomba Molotov. Ni siquiera tengo idea de cómo se arma una. La verdad que me sorprendió. Me enteré por amigos que me mandaron el video de la acusación de la ministra de Seguridad. Así que me tomó por sorpresa, ¿no? ¿Vos estabas en la marcha, Patricio? Una tapita. Perdón, Patricio, ¿vos estabas en la movilización el otro día? Sí, yo fui a la movilización a defender los derechos laborales de los trabajadores. ¿Y dónde estabas? O sea, esa imagen que comparte la ministra, que dice que sos vos, que muestra tu cara y que estás atrás de una madera, parece, para protegerte, ¿eso fue así? ¿Fue el otro día? ¿Vos estabas ahí? Sí, mira, te comento, yo la mayoría del tiempo de la marcha estuve en la parte del centro, no estuve donde la ministra subió la foto mía. Ahí fui después cuando empezamos a ver que habían arrancado a tirar gas pimienta porque empezamos a ver que la gente venía para atrás. La parte más importante del testimonio. ¿Por qué? Porque hay una temporalidad de los hechos. Nosotros ayer contábamos en Verdades Afiladas, haciendo la línea de puntos, cómo esa temporalidad demostraba la presencia de personas coordinadas. Coordinadas, no la quieren llamar infiltrados, bueno, coordinadas. Si uno sigue la secuencia, pasa prácticamente 1 hora y media entre que el grupo se conforma, el grupo de encascados, no lo podemos decir encapuchados porque tenían casco, el grupo de encascados, había algún que otro, ¿ves que tiene un casco ahí? Sí. Bueno, sí. Ese grupo se conforma junto a la valla policial por Avenida Rivadavia, ¿sí? Solos aparte, no había gente alrededor, no había nadie. La imagen estaban los policías, claro, la valla, los encascados. Y la gente que estaba ahí, que como los identifica, de hecho hay muy buenos testimonios que dan cuenta de este momento, cuando la gente, los manifestantes reales, los identifica, se empiezan a ir hacia el otro lado, hacia Irigoyen. Claro, el grupo queda aislado. Queda aislado. Claro, queda aislado. Queda perfectamente aislado, cosa que después se ve en la imagen, ese grupo aislado, parapetado en unas bien prolijas recortadas maderas. Bien de arquitectura están. No, de arquitectura no, de confección manufacturada, digamos. Llegan a estar 20-25 minutos en este proceso de armado de una bomba Molotov, casi como generando ¿cómo se llama? Esas piezas virales de hágalo usted mismo. Bueno, este proceso muestra a un grupo de personas, 5, 6, 7 personas, perfectamente aislados por el resto de los manifestantes, perfectamente identificados, generando estos dispositivos prácticamente a 10 metros de la policía, que los miraba y los dejaba hacer. En ese momento se filtra una orden del Comando Unificado a través de un ex policía que opera junto a Feynman, ¿cómo se llama? Yesi. Bueno, se filtra la intención, la orden interna que se le modula desde el Comando Unificado a quien estaba como jefe del operativo de Gendarmería, que era: cuando tiren una bomba Molotov avanzamos. Como sabían en el Comando Unificado que se estaba preparando la bomba Molotov, o porque lo estaban viendo por la tele, claro,
o porque sabían de antemano que iba a haber, porque no es común que haya bombas Molotov, es bastante exótico esto que estamos viendo. Sí. No es para nada. En Europa se ve a veces. No, pero en Argentina no es para nada usual. No es muy Yo he cubierto, bueno, Alan también, está mucho en la calle, en las manifestaciones. No es común, no es común. Entonces, ya había una orden incluso de la policía del Comando Unificado, donde estaba Monteoliva, hacia la jefatura policial, para que cuando ocurriese el hecho violento más cinematográfico, sobreviniese la represión. No, tengamos en cuenta que son fuerzas que en el último tiempo han tenido muchas capacitaciones especiales también, vinculadas a operativos represivos, en donde hacen juego de roles, donde unos son los reprimidos y otros son los que reprimen. O sea, lo sumaría como un dato o como un contexto de lo que viene siendo, cómo entrena desde que Patricia Bullrich está al frente del ministerio para este tipo de situaciones. Se podría hacer con un recorte de YouTube con una secuencia del Zorro de hace 50, 60 años, donde se explica cómo se infiltra una manifestación. El Zorro hace 60 años ya contaba. Ahora, más reciente lo hizo la película de... ¿cómo se llama este muchacho? ¿Una batalla tras otra? Sí. Sí, Wes Anderson, ¿no? No es Wes Anderson. No, el director, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Sí, es Anderson de apellido, pero lo importante es el DiCaprio. DiCaprio, sí, una batalla tras otra, película. En esta película, como ocurrió con el Zorro, se cuenta cómo se hace un proceso de infiltración, que básicamente consiste en que alguien inicia el desmán y gente muy enfervorizada se sube a eso. Sí. Muy probablemente las personas ayer identificadas, que son las que están a cara destapadas, no los encascados e incluso entangados, porque hay una imagen muy simpática que nosotros mostrábamos ayer en Verdades Afiladas de una persona en tanga, es decir, en el proceso de armado de la Molotov se le veía la tanga. Paul Thomas Anderson, perdón que me Paul Thomas Anderson. Sí. Bueno, ninguno de ellos son los identificados. Los que están identificados son los que estaban a cara descubierta, que son muy probablemente los que, iniciados los desmanes, por eso es importante la secuencia, pueden pasar 3 horas entre esas imágenes de las personas haciendo o formando parte de los desmanes y el inicio del desmán, la provocación. Claro. Bueno, ¿por qué Monteoliva sale a decir esto? Bueno, porque está en un plan promocional de su propia figura, está en campaña, lo contábamos acá el viernes pasado, campaña que tiene 2 ejes. La mano dura, ayer se aprobó la criminalización de los menores, gran negocio para la fuerza de seguridad. La criminalización de menores amplía el negocio de la fuerza de seguridad, que es el uso de personas vulnerables para cometer delitos. Caso paradigmático, Luciana Arruga. Amplía porque baja 2 años la posibilidad de recurrir a menores para cometer delitos. Y después está el negocio de las cárceles. Pero bueno, eso es otro apartado del asunto. Y después está el tema de los migrantes, de los inmigrantes. Antes de este video, Monteoliva publicó otro que seguramente, si vienen siguiendo el pase, les va a parecer conocido, que es el video en el que ella promociona la política anti-inmigratoria. Si no me equivoco, es el tape número 1. A ver si lo tenemos por ahí. No, perdón, no es el tape número 1, es el que acabamos de ver. Es el tape donde ella presenta la política anti-inmigratoria. El ICE argentino. El ICE argentino, exactamente. Creo que es el 2. Ustedes me dirán, no sé, no lo tengo precisado. Pero si lo tenemos ahí... Grupos violentos que ayer vimos, estos grupos violentos sobre los cuales venimos trabajando, porque el año pasado hicimos detenciones a posteriori del operativo de marzo 2025. Estos grupos violentos básicamente son 3 grupos, bueno, más que grandes, son con un nivel de intensidad de violencia significativa. Por una parte, una izquierda combativa, ahí los veíamos, los que se autodenominan antisistema, los antifa se hacen llamar. Bueno, acá está entonces esa misma descripción. Monteoliva es la misma persona, esta funcionaria que ahora es ministra de Seguridad, que cuando ocurrió el hecho del policía tirándole un gas pimienta a la nena, sí, fue a los canales de televisión para decir que la nena había sido gaseado por su madre. Sí,
Recuerdo. Si no lo recuerdan, tenemos justamente ese momento, que es el tape número 5. Mirá, en el tape número 5 creo que se ve esa instancia. Policía la que le tiró el gas pimienta a la nena de 10 años que está recotada. No, ¿Se confirma? Acá vemos cómo efectivamente es el policía. Exactamente. La imagen de la nena la llevaron, no estaba la presencia de policía en ese momento. Evidentemente fue un gas que arrojaron a estas personas que estaban en proximidad a ella, específicamente. Bueno, la misma persona que en su momento negaba lo evidente, que era que la policía había gaseado a una nena, ahora dice tener identificado a los violentos terroristas que actuaron ayer en el Congreso. Bueno, no parece ser la persona más confiable del gobierno en este sentido, pero aún así mantiene activa su campaña. Es una campaña, insisto, de mano dura y política antiinmigratoria, con la que busca posicionarse como candidata. Cada vez menos descabellado esto que... No, lo planteábamos el viernes pasado. Sí, eso, que el otro día hablamos. Puede ser un cargo electivo directo. Hay elecciones legislativas el año que viene, el 2027. En su aspiración de máxima a un cargo ejecutivo. Candidatearse a un cargo ejecutivo. Recordemos que ella sigue siendo una persona de Patricia Bullrich. ¿Sí? ¿Vos decís que no? ¿Salió ¿Karina? el decreto de nombramiento de Valenzuela? No. ¿Karina? Todavía no salió. No salió, ¿no? Ya lo anunció 4 veces. Dijo 4 veces que lo va a nombrar y todavía no lo nombró. ¿Con quién está haciendo amigas, decís vos? No, para mí hoy es mucha más... es mucho más funcionario de Santiago Caputo que de Patricia Bullrich, mucho más. Sobre todo porque hay negocios compartidos, sobre todo lo que tiene que ver con los negocios de vigilancia, que son los que le niega Monteoliva a Bullrich al no nombrar a Valenzuela. Por eso Monteoliva está haciendo la cara de la política antiinmigratoria. Tarea que iba a hacer Valenzuela. La política antiinmigratoria la iba a ejecutar Valenzuela. Y la está ejecutando además Monteoliva con estos operativos que se hacen los fines de semana. Que ella misma promociona con su voz. Te sumo un dato. Valenzuela quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. No es el único. No es el único, no es el candidato de Santiago Caputo. El candidato de Santiago Caputo es Diego Santilli. Y si Valenzuela va a venir a rayar a Diego Santilli, Santiago Caputo de alguna manera lo va a frenar a Valenzuela. No, y recordemos que el sector, que el día después de las elecciones, dentro de este mismo espacio, ponían a la luz que Valenzuela había sido, o en 3 de febrero, ha sido uno de los municipios en los que peor le ha habido a la Libertad Avanza. Tiene un plus Valenzuela, que es muy amigo de Javier Milei, pero estamos viendo lo que le están pasando a los amigos de Milei, ¿no? Ser amigo de Javier Milei no es ninguna garantía. Hay muchos echados que eran íntimos amigos. Guillermo Franco fue el último. Sí, se le va a costar a Monteoliva si quiere ser candidata a jefa de gobierno porteño, porque hay otros nombres. Digo, está Manuel Adorni, está incluso Patricia Bullrich. Yo no hablé de la ciudad de Buenos Aires. ¿Córdoba? No. Ella fue funcionaria de Córdoba. Ella fue funcionaria de Córdoba, sí. ¿Tiene posibilidad de ser candidata en Córdoba? Para mí, su aspiración es a un cargo ejecutivo nacional. Apa. Bueno, vamos a Hay 2 cargos selectivos Y nacionales. te vas para arriba y después negociás para abajo. Hay 2 cargos selectivos nacionales, ¿no? Presidente y vice. Pero vice 2 quiere cargos ser, ejecutivos Patricia nacionales. quiere ser vice. Hay 2, no hay mucho más. ¿Cómo? Patricia quiere ser vice. Tiene un plan para ser vice. Patricia quiere ser presidenta, pero si no puede ser presidenta... Faltan 2 años. Presidenta, yo digo que vice o ciudad. Claro. Todo cardenal se ve papa, después llega uno solo. Sí, obvio. Cual. Bueno, entonces, acá nace una figura política con aspiración y ambición electoral. Lo demuestra en la rosca y lo demuestra en público. En la rosca viene pisando un nombramiento. Recuerden que Patricia Bullrich inició el año con Valenzuela de la mano recorriendo el Torreón, diciendo, no me están nombrando a este muchacho. 2 meses pasaron ya, y siguen sin nombrarlo. Sí. Y vemos cómo la ministra se está transformando en la cara de la política antiinmigratoria, con lo cual ya cuando asuma, si es que asume en algún momento Valenzuela, va a asumir muy degradado, muy por debajo de la figura de la ministra. Tal cual. Entonces no va a ser la cara de la política antiinmigratoria, que era la plataforma de donde Valenzuela quería hacer su candidatura a la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿está acumulando para Santilli? Puede ser. Pero entonces, si acumula para Santilli, ya no, está emancipada de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich y Santiago Caputo no tienen el mismo proyecto. Tienen el mismo gobierno, pero no el mismo proyecto.
Bien. Ayer se dio... A ver, ¿hay un llamado, puede ser? ¿Me están hablando ahí? Ah, sí. Justo... ¿Hola? ¿Hola? Sí, muy buenos días, Casa de Gobierno de la República Argentina. If you necesita to talk with the president, dial 1. If you want to communication con the boss, dial 2. No, See you queer pretending money to Argentina, wait and we will attending shortly. Luis, hola Luis. Luis, ¿es telefonista de la Rosada? El contestador era. Pero yo no estoy atendiendo el teléfono de la Rosada. Luis. Hola, muy buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo? No entiendo nada. Luis, usted llamó, pero se equivocó, me parece. Esto es el Destape Radio, acá Jonathan Eguier, pero yo no estoy en Casa Rosada, estoy acá. ¿Quién es Luis? Luis Majul. Va, no sé, se parece la voz, me parece. Sí, es Luis Majul, claramente, Luis Majul. Nevermind. Nevermind, es el disco de Nirvana, Nevermind. Io sono Giovanni Pérez. Io sono Giovanni Pérez. Por favor, ¿cómo le va? Hola. ¿Está bien? ¿Qué? Pero no lo veo muy bien. ¿Está bien usted, Luis? No sé ya. No está bien, no. Pero no lo veo bien. Siempre me descubren. ¿Ya está? Sigue. Está, ¿Pero qué hace? otra oportunidad. Hola. Oficina de Respuesta Oficial. Bueno, ahora sí. Hola, Daniel, ¿cómo le va? No, se equivocó, es otro lugar. Eduardo. Porque se piensa que no estoy en el primer piso de la Rosada, estoy acá. Estoy en el... Sí, no, yo entiendo. ¿Te fumaste un charuto, Johnny? No, hola, Eduardo, ¿cómo le va? Fumaste uno. No, para nada. No, vengo a conducir el pase, me mata Navarro si vengo en esas condiciones. Estimado Johnny, la cosa está difícil. Con un laburo no alcanza, viejo. Oíme, está por ahí Murano. Acá está Murano. Pero quiero que los trate bien. Lijalá no está, pero está Murano. Está Murano. Pero trátelo bien. Pasa? Buen mediodía. Buena mañana, todavía no llegó el mediodía. Casi mediodía. Buen día. Para vos ya son las 6 de la tarde, ¿no? Estás repasado. Sí. Claro. Sí, fue una semana de mucho trabajo. No, me imagino. Es para darle una buena noticia. A ver. ¿Vale? Tiene un desayuno a disposición cortesía del gobierno. Un desayuno. Yo lo que sí llamaba para preguntarle si lo quiere en la cárcel de Ezeiza, en Marcos Paz o en Batán. ¿Cómo le tira la gorra, no? ¿Cómo Fuerte. le tira la gestión policial, no? Las detenciones, ¿no? ¿Cómo le tira la gorra, eh? Yo, si me deja aconsejarlo, Murano, le recomiendo Batán, que está cerquita de Mar del Plata. Y puede ir a Chichilo cuando cumpla la condena. Está muy bien. Se puede pedir delivery también. Hay algunos derechos que todavía se mantienen. Bueno. Hola, otra vez. ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué es esto, un locutorio? ¿Quién es Luis, Daniel? Hola, Johnny, ¿cómo te va? No. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Vieron? Decime algo lindo. Yo te quiero decir algo. Ayer giró mucho un tuit del Destape Radio porque usted habló hace 2 noches y elogió a Marcelo Gallardo, un técnico que está en declive, y ayer volvió a perder. Ayer volvió a perder. Gallardo es el mejor técnico de la Argentina. Ese es el tuit que se viralizó. Ese es exactamente el tuit que se viralizó. Gallardo está en problemas. La verdad que fue muy elogioso para con el muñeco. Son muy cabuleros en el fútbol. Yo también creo que Javier Milei es el mejor presidente que le podía tocar a la Argentina. Son malos, Son malos. Te gusta, Cómo me extrañan, Y la cabra está... Siempre se puede estar peor. Sí. ¿Saben cómo le digo a Adorni? No era una mala campaña esa, No, es verdad. Te digo como un eslogan de campaña, no está mal. Siempre se puede estar peor. ¿Qué tiene para ofrecer? Nada, pero siempre se puede estar peor. Un saludo a Flavia secreto, Rollón. ¿verdad? Un saludo a Flavia Rollón. Sí, por supuesto. Perdón, lo de Adorni. ¿Qué pasó con Adorni? ¿Saben cómo le digo a Adorni? ¿Cómo, Alberto? Pavorni. Sí. Pavorni. Pavorni. ¿Se entendió el chiste? Sí. Parece un payaso, me hace acordar un payaso viejo hace muchos años. Ahí viene Alberto. Qué loco que está. Es medio bostero, me parece que estaba hablando medio bostero, ¿no? El Alberto. Hola. ¿Quién está ahí? Falta ella, mucho tipo, pero falta ella. Falta ella, pero no sé, vamos Falta a lo mejor. Hola, Namá. ¿Qué tenés que hacer esta noche, Namá? No, ¿cómo está? Claro, sí, entiendo. ¿Tenés que el cumple de tus bisnietos? Bueno, no importa. ¿Cómo está la soltería? Sí, Mauricio. Tarde, entiendo, no, termina a las 5 de la mañana.
No, vecino, te llamo otro día. Escúchame, no, Anamá no está acá. ¿Cómo viene la soltería, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Muy bien, acá como si estuviese en el pro, ¿no? Manejando los globos, muy bien. ¿Vos qué tal, John? ¿Todo bien? Bien, acá en el pase. Me están llamando varios. Me llamó Luis Majul, Feima, bueno, gente que usted conoce muy bien. Me encanta hablar con usted, obviamente. La verdad, no sé por qué se ligó la comunicación esta, pero bueno, si estoy hablando con el Destape, decirles que los quiero mucho, que siempre los escucho, siempre. ¿Cuándo vas a venir un día acá al piso? No, nunca. Pero estaría lindo. No puede ni ver, Mauricio. Te cortan todo. Me parece que estaba con alguien. Hola. ¿Quién está ahí? Con fe, con esperanza, optimismo, sabiendo que la libertad avanza. Hola, Johnny. Hola, Daniel, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Qué lindo escucharlo, ¿eh? Amigo, ¿cómo estás tanto tiempo? Necesito un favor. ¿Qué pasa? No sé si no tengo un mango, ¿qué pasa? ¿Ver? No, yo tampoco, no te preocupes. Bueno. Pero vos que vas siempre a casa de gobierno, sí. ¿Me podés avisar algún día que no vaya Karina? Porque está complicado, ¿no? Es que tengo que hablar con Javier, pero ella no me deja entrar, ¿viste? Y hace mucho que no te veo por Rosada. Antes venías a la sala de periodistas, hablamos, pero sí. Bueno, ahora no sé qué pasó. No, pasa que a Karina le quedó el rencor porque un día la confundí con Zulma Lobato. No. ¿Quiere que nos den de baja el programa? ¿Me podés dar una mano con eso? Tienen un aire igual, ¿eh? Bueno. Si una vez me la confundí con el pájaro Canigia también. Menos mal que cortó. Estaba eufórico, celebró por Twitter, ¿no? Estaba muy contento. Felicitó a Milei, a Karina, la reforma laboral lo puso Patricia. Contento. Estaba Daniel muy contento Scioli. de la reforma laboral. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Todavía Checopar te habla. No. ¿Cómo andás, Johnny? ¿Pero qué tiene un problema en la nariz, no? ¿Cómo es? A ver. No se confunda, dijo un gallo bajándose de un plumero. Escuchame, ¿cómo andás, John? ¿Bien? Ahora que te escucho vos, bárbaro, Babi. Qué lindo escuchar. ¿Qué pasa? No, era para avisarle cortito. Sí. No, era para avisarles que hoy es el día del preservativo, así que un saludo grande a todos los que me escuchan. Pero que vuelva Jorge Corona, impresentable, tremendo, qué lindo. Bueno, ¿cómo salimos de esto? Fue muy difícil. No se sale. Y esto, no sé qué se le ocurrió que vuelva Pesky, qué locura, qué bien. Bueno, Cande, ayer salimos un poco de este momento de humor para meternos a los números del INDEC que a veces dan un poquito de humor. Porque la verdad que uno dice, esto es chiste, esto no puede ser así. Yo creo que esto es mentira. La categoría de reír para no llorar. Reír para no llorar. Pero ayer hubo datos preocupantes, ¿no? Para el gobierno, por lo menos para Javier Milei y para todo el gobierno. La realidad es que todos los números que vienen saliendo de la economía, que son los números sobre todo el cierre de 2025, son números muy negativos que muestran este fracaso del modelo económico, o por lo menos un fracaso cuando pensamos en un modelo económico más incluyente, ¿no? En términos de este gobierno libertario, claramente son parte del camino que están transitando y de la Argentina que están conformando. En la placa 2 tenemos la placa en relación a la utilización de la capacidad instalada de la industria. Estamos hablando de, esa no es mi placa 2, estamos hablando de cuántas máquinas se usan en la Argentina actualmente. O sea, no estamos hablando de inversiones, sino que estamos hablando de, de la máquina que está hoy en día en la planta productiva, cuál está prendida y cuál no, y vemos ese número del 53,8%, o sea, prácticamente la mitad de la planta está frenada. Eso es lo que nos está diciendo la capacidad instalada. Y cuando vemos mejor el grafiquito que tenemos al lado, vemos que los niveles que estamos en los que estamos trabajando, son incluso peores que en la pandemia, o sea, son incluso peores que cuando hubo un parate productivo, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Para que nos demos una idea, es el peor diciembre desde 2018 y es el tercer retroceso mensual consecutivo, o sea, un último trimestre del gobierno realmente muy negativo en relación a el complejo industrial argentino, con algunos sectores más golpeados como el textil, que está a un tercio de la capacidad. Esto lo que yo entiendo es apaguemos todo porque no nos está sirviendo producir. Sí, no hay palabra consumo, más, palabra menos. Entonces, voy bajando mi producción. Obviamente, si uso menos máquinas, también uso menos trabajadores, ¿no? Esto hay que leerlo, obviamente, con esa
no necesariamente una desocupación creciente, pero sí con una pérdida del trabajo registrado, ¿no? Gente que pierde el laburo y se pone a hacer monotributo o trabajos informales de lo que sea. ¿Y qué pasa con los trabajadores? ¿Y qué pasa con los trabajadores? Que ayer se dieron a conocer otros datos también lamentables. Sí, que tiene que ver con los salarios. Lo tenemos en la placa 3, otro número del INDEC en relación a la evolución de los salarios registrados y no registrados. Siempre hay como una cuestión con los salarios informales que son muy difíciles de medir, obviamente, porque no es una encuesta, entonces, bueno, tiene mucho rezago, pero me interesa que nos focalicemos más en justamente los trabajadores públicos y privados registrados que tuvieron una evolución por debajo de la inflación de diciembre del 2,8%, vemos ese 2,5% para el sector privado registrado y en un 1% para el sector público, que viene siendo el más golpeado durante esta gestión, ¿no? No solo por la motosierra directa en términos de pérdida de puestos de laburo, sino también en términos de un salario que no se termina de actualizar. Si pensamos en todo el 2025, y obviamente esto lo comparamos con el número de inflación, que sabemos que es un número de inflación que no refleja bien lo que gastamos en servicios, que no refleja bien lo que gastamos, la plata que se va de nuestro bolsillo, pero incluso con ese número de inflación desactualizado, bueno, los salarios formales perdieron más de un 2% en 2025, de nuevo, con el último cuatrimestre muy negativo para la realidad de los trabajadores, con paritarias que fueron siempre por debajo de la inflación. Pensemos que se cerró el año con paritarias del 1-2% y la inflación siempre estuvo bastante por encima de ese número, así que es una realidad que preocupa también para empezar el 2026 en un escenario donde parece que plantear paritarias va a ser medio difícil. Por último, quiero ir a otra cuestión que tiene que ver con lo mismo, pero es la canasta básica alimentaria. Lo tenemos en la placa 5, que es básicamente la evolución de los precios de los alimentos, ¿no? Ya que el INDEC en general, digamos, tiene un número muy cuestionado, bueno, veamos ciertos componentes que hacen al consumo de todos y todas, ¿no? Estamos hablando de comprar la comida necesaria. Si podemos hacer zoom en ese recuadro rojo, porque esto es parte del informe del INDEC, no es la vista más linda para los oyentes, pero lo que vemos en ese recuadro son esas variaciones que está teniendo la canasta básica alimentaria en relación al mes anterior, y vemos que está muy por encima de la inflación. O sea, un 3,1 en octubre, un 4,1 en noviembre y en diciembre, y en enero un 5,8% de aumento de la canasta básica alimentaria. Esto va a hacer que aumente la indigencia, que es justamente esa línea que se marca en relación a las personas que pueden acceder o no a comida, y un incremento, bueno, que es casi más del doble de la inflación general y que también obviamente perjudica directo el poder adquisitivo de los salarios. Esto tiene mucho que ver obviamente con el precio de la carne, que sigue aumentando en enero. Ayer fui al supermercado. Y con febrero. Se puede, es tremendo lo de la carne. Decime un precio, a ver. No, vi precios pero irrisorios. 15, ¿Compraste? 20 lucas. No compré carne. No suelo comprar carne, es carísima la carne, está exageradamente cara. Sí, es loco lo de la carne porque además enero, febrero suele mantenerse. Sí, están tipo 35.000 pesos. Tremendo. 2 kilos de asado. Claro, sí, más o menos 35-40. Entre 15 y 20 el kilo. Sí, depende de las calidades. Sí, obviamente, es muy relativo también los precios, a veces es difícil establecer un precio. Sí. Es muy probable que el año en particular, pero el tiempo inmediato que viene sea mucho más grave, porque si se concreta la exportación masiva de carne, creo que contaba Fernando Alonso el tiempo que demora la producción. 4 años. Claro, se va a liquidar el stock. Sí, ahí hay una cuestión que tiene mucho que ver con, bueno, qué tipos de carnes se exportan y cuáles quedan acá, pero bueno, va a ser una discusión a lo largo de la calidad. No solo por la calidad, muchas veces, lo hablaba con Fer Alonso, que sabe mucho del mundo de ganadería también, muchas veces los cortes que tienen huesos son los que se quedan acá, y por eso también el asado argentino, en muchos casos, es un asado con hueso. Somos un país exportador de carne desde hace 200 años. Claro, el tema es que China abrió la importación de carne con hueso, eso ya había empujado el precio de la carne, y ahora Estados Unidos decretó más demanda. Si se liquida el stock, es muy probable que lo que veamos es un incremento de la carne muy fuerte. Caída de salarios, carne carísima, asadito carísimo y vacaciones. Ya se están terminando febrero, todavía le quedan algunos días, tenemos fin de semana largo, pero los números de las vacaciones, sobre todo en la provincia
de Buenos Aires. Estamos hablando de Argentina. Muchísimos argentinos se pudieron ir a Brasil, Uruguay, se pudieron ir a otro país en estas vacaciones, pero lo que quedó en Argentina fue un bajo consumo, ¿no? En la costa nuestra, en la costa acá argentina, acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no, Belén? Sí, Johnny, es algo que desde la provincia de Buenos Aires vienen haciendo hincapié. La verdad que también hay que reconocer que el discurso del gobierno bonaerense no es castigar o menospreciar al que se va a Brasil o a las playas de Uruguay, sino que lo que dicen es fantástico, cada uno vacacione a donde pueda, a donde quiera, pero la realidad es que lo que ellos hacen hincapié es que es el gobierno nacional el que fomenta que los argentinos se vayan al exterior y que entonces esa fuga de divisas no quede en la Argentina y tampoco promocionan el turismo local, siendo la costa bonaerense uno de los destinos históricamente más elegidos por todos los argentinos y las argentinas, y siendo además la quinta actividad económica para la provincia de Buenos Aires. En todo ese escenario, cada 15 días aproximadamente, Axel Kicillof encabeza estas conferencias de verano, donde lo que van comentando y dando a conocer son el consumo de los argentinos en los distintos sectores turísticos y cómo viene siendo la temporada. Vamos con la placa 1, por ejemplo, como ya estamos teniendo 2 meses de temporada de vacaciones, porque arranca más o menos el 15 de diciembre, todo lo que son las fiestas, y sigue hasta marzo. Desde el 1 de diciembre visitaron la provincia 6,6 millones de turistas, lo que representa una caída del 4,7% respecto del periodo anterior. Si esto se sigue sumando a los primeros días de febrero, que todavía no lo tenían contabilizado porque estamos terminando, si se quiere, esta primera quincena, este descenso baja al 7,8% respecto de la temporada del año pasado. Es un número, o sea, se siente. Esto se siente porque vos, además de que van menos turistas, vos decís, bueno, un 7%, un 6% tal vez no es tanto. Pero, ¿qué pasa con esos turistas? ¿Cuánto tiempo están y cuánto consumen? Bueno, vamos a escucharlo al ministro en el tape 3, al ministro de Ciencia, Producción y Tecnología, Augusto Acosta, que un poco va contando todo esto que yo les traje en las placas. Lo escuchamos. En primer lugar, la cantidad de turistas que desde el 1 de diciembre hasta el último fin de semana, hasta el 8 de febrero, visitaron nuestra provincia fue de 6.600.000 turistas, un número enorme de turistas que vuelve a poner a la provincia de Buenos Aires como el principal destino turístico de la Argentina, pero que si comparamos con lo que fue la temporada pasada, estamos hablando a esta altura de una caída del 5% en la cantidad de visitantes a los centros turísticos de la provincia. Pero si nos remontamos a 2 temporadas atrás, estamos hablando de 830.000 turistas menos. 830.000 argentinos, bonaerenses, que no es que se fueron todos a otro destino, que decidieron no venir más a vacacionar a los centros turísticos que eligieron toda su vida, sino que la mayor parte se quedó en su casa porque no llega a fin de mes. Bueno, ahí es esa merma, ¿no? Vos ves este 6%, 7% menos, decís, bueno, es parte de los que se fueron a Brasil, es parte de los que eligieron otro lugar de la Argentina para vacacionar. No, lo que te está diciendo Augusto Acosta es, los números no dan, porque a la medición propia que tiene la provincia de Buenos Aires, también la cruza con los distintos datos de las otras provincias que se suele hacer turismo. Vamos a escucharlo al ministro también en el tape 4, porque esto es más profundo, ¿no? Ya hablar de, bueno, es algo que también se instaló en el debate de la reforma laboral, quién se va 15 días de vacaciones, quién se va 10 días de vacaciones, o cómo empiezan a vacacionar los argentinos desde hace algunos años en adelante. Bueno, vamos a escuchar lo que plantea Augusto Costa en el tape 4. Y los que vienen, los que nos visitan, se quedan menos tiempo. En promedio, esta temporada, cada turista vino un 7% menos de tiempo que el año pasado. Y mucho más abajo que el promedio histórico de permanencia en un centro turístico de vacaciones. Lo decía también el intendente, o sea, las vacaciones se transformaron en escapadas, en turismo de fin de semana,
en turismo de último momento, si la familia tiene un mango en el bolsillo, si el pronóstico del clima está bueno, si hay algún evento, pero las vacaciones de una semana, de 15 días, de un mes, con este gobierno ya no existen más. Bueno, bastante claro, ¿no? Augusto Costa es esta escapadita de 3-4 días y todo lo que se contrajo el consumo, para que se den una idea. El consumo bajó un 25% solo en esta temporada. Y cruzando lo que son operaciones del Banco Provincia, ¿sí? Lo que es el uso de cuenta DNI, hubo una retracción del 38%. Es decir, sobre todo en los destinos turísticos. Hay una catarata de descuentos que propone el Banco Provincia en paradores para comprar cuando vas por lo general a la playa, medialunas, churros, alfajores si querés traer para cuando volvés. Bueno, todo eso hay promociones para que vos puedas comprarla un poco más barato, o salgas a tomar un helado, a comer en un restaurante. Aún así, con esas promociones, estamos hablando de una retracción del 38%. Es muchísimo. Muchísimo. Porque estás hablando de la provincia más poblada de la Argentina. Cambio de tema. Se empieza a calentar el Congreso en base a lo que va a pasar en algunas semanas, que es lo más importante, medular, que es la media sanción que falta para la reforma laboral y que sea ley definitiva. Todavía no hay fecha de sesión, el gobierno apunta a la última semana, pero ya empezamos a ver qué va a pasar en esa Cámara, en la Cámara Baja, en diputados que preside Martín Menem. Ayer hubo sesión, hubo media sanción en diputados para el acuerdo Mercosur. ¿Es así, Alan? Sí, y un debate que, a ver, todo el planteo que se ha hecho de sesiones extraordinarias es un debate express en absolutamente todos los temas, y este no es la excepción. Lo vimos con la reforma laboral, donde decimos no hubo instancia institucional donde los representantes de los trabajadores, donde los jueces laboralistas, donde los abogados laboralistas, donde los supuestos empresarios víctimas de la industria del juicio pudieran haberse expresado. No tuvimos nada de eso. Sí. Y con el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur fue muchas más veces peor todavía. Veamos la placa número 1, porque el proyecto era muy simple. Se ratificó, se rechaza el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Pero esas 5 cajas son el acuerdo en sí mismo. El acuerdo ingresó al Congreso el viernes pasado. ¿Vos te pensás que algún diputado tuvo tiempo de leerse las 5 cajas? Nadie abrió esas cajas. No, toda inteligencia artificial, ¿no? Nadie sabe qué hay dentro de esas cajas. Ni en el mejor de los casos. No hubo ni siquiera informes para saber cuál es el impacto sectorial, regional, provincial que pueda llegar a tener sobre las economías justamente de cada una de esos sectores, regiones, localidades, y no hubo debate, no hubo discusión, no hubo invitación absolutamente a nadie a que se sume a expresar su opinión respecto a este tema. A ver, el gobierno estaba muy apurado porque, por un lado, el acuerdo tiene beneficios extra si uno lo suscribe rápido, dentro de lo que es el universo de países del Mercosur. Si vos suscribís rápido, tenés mayor porcentaje de cuotas que si llegás último en la fila. Pero por fuera de esto tampoco se requiere un trámite tan express. Se reunieron una vez, hubo dictamen y ayer ya tuvo media sanción. Una sanción que fue abrumadora, con una gran mayoría, una nutrida mayoría. El bloque de Unión por la Patria votó dividido. Ya vamos a profundizar sobre ese tema, pero veamos la placa 2, porque en el plan de labor parlamentaria, que es el esquema que propone Martín Menem para que se labure la sesión, se trabaje en la sesión, fíjense, dice orden del día número 5, acuerdo Mercosur y Unión Europea, tiempo 5 minutos. Le quería dar 5 minutos a la discusión ayer en la Cámara de Diputados. Finalmente fue mucho más. Este era el plan original que lleva Martín Menem a discusión con los jefes de bloque. Los jefes de bloque, bueno, lograron que sea un debate de aproximadamente 2 horas, como terminó siendo. Pero este era, para que tengan dimensión, la intención que tenía el oficialismo, el gobierno, de hacer un tratamiento más que express. Era pasar a sola firma, que pasara el texto, firmar el dictamen primero y luego levantar la mano y listo. Les decía, el bloque Unión por la Patria votó dividido porque, claro, como lo venimos discutiendo con distintos temas, muchas veces no es la herramienta en sí misma, si es buena o mala, sino el contexto.
en el cual se discute. A ver, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur atravesó los gobiernos peronistas que hoy tienen representación en el Congreso Nacional y que además han sido parte de la negociación, y tenemos incluso 2 ex cancilleres que son diputados y que negociaron ese acuerdo, como es el caso de Cafiero y Tayana. Ambos votaron en contra, ¿sí? Pese a haber formado parte de esa construcción. Quienes se inclinaron dentro del peronismo a favor decían, por ejemplo, bueno, es un acuerdo que justamente que negociamos, en el cual intervenimos, en el cual le puede traer beneficios a la Argentina, en el cual además, bueno, también es decir, Lula fue... esto fue parte de lo que se discutió incluso en la propia reunión de bloque, donde se terminó dando libertad de acción. El jefe del bloque, por ejemplo, Germán Martínez, votó a favor, Rossi votó a favor, es decir, aguas muy divididas sobre este tema con distintos argumentos en un tema que justamente que involucra. Pero quienes votaron en contra dentro del peronismo, lo principal que decían es: el problema no es el acuerdo per se, sino es cómo va a aplicarse en este contexto de apertura comercial, en este contexto de entrega, en este contexto de desindustrialización. Parte de esto era lo que explicaba la doctora en Economía, Julia Estrada, que hace un repaso de los sectores que rápidamente van a ser beneficiados por este acuerdo en la economía argentina y quienes van a ser perjudicados. Es el tape número 3, justamente donde advierte algunos de estos puntos Julia Estrada. Claramente están beneficiados, hay una baja de aranceles. Hablé con la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, cereales, beneficiados, baja de aranceles, retenciones. Con los frigoríficos de carne, vacuna, en La Pampa, en otras provincias, con los productores avícolas de Entre Ríos, con los productores de maní de Córdoba. Ahora, ¿saben qué pasa? Yo creo que hay beneficios, y los quiero defender y quiero que les vaya bien. Y quiero que les vaya bien como peronista. Pero no puedo garantizarles que no habrá salvaguardas. De hecho, con el biodiesel, la aprobación se dio en diciembre y en enero ya tenemos salvaguardas que impiden la exportación de biodiesel a la Unión Europea y afecta específicamente a la Argentina y específicamente a la provincia de Santa Fe. Yo me pregunto, los que acompañan de ahora en adelante, cuando aparezcan salvaguardas, ¿fingen demencia? ¿Cómo es la cuestión? ¿O vamos a trabajar desde el Congreso argentino para que eso no pase? Para tener nosotros las atribuciones que, por ejemplo, tiene la Unión Europea, porque creo que tenemos cosas para hacer, Y eso es lo que deberíamos estar haciendo en este debate hoy, en lugar de votar blanco o negro. Y escuchemos también a Jorge Tayana en el tape número 6, donde también advierte la pérdida que implica para la industria. Insistimos, agravado en este contexto y en esta falta de programa de desarrollo que tiene el gobierno de Javier Milei, cómo va a impactar este acuerdo. Veamos a Tayana. Creo que es inevitable la destrucción de empleo industrial que produce la apertura económica. Porque el acuerdo es desequilibrado, porque la relación de fuerzas es muy distinta, pero además porque el actual gobierno no tiene política industrial, lo dice expresamente, la mejor política industrial es no tener política industrial. Y eso nos desarma en prepararnos y tener herramientas para defendernos y para tener una política que haga que los efectos y el proceso que tiene tiempos y tiene plazos sea aprovechado. Quienes votaron a favor entre Unión para la Patria también decían no podemos quedar mal con Lula, que formó parte, impulsó este acuerdo, fue el encargado de cerrarlo y también es un gesto político acompañar este acuerdo pese al contexto. Que insistimos fue el reparo principal que pusieron quienes votaron en contra. 203 votos a favor consiguió el acuerdo, pasó holgadamente la media sanción y ahora va a ser discutido también rápidamente en diputados, en senadores, digo, en otros países. Brasil ya lo remitió al Congreso, pero todavía no se aprobó. Bueno, otros países de la región todavía no lograron este rápido tratamiento que obtuvo la Argentina. Ayer también se debatió y se aprobó en el Congreso la baja de edad en la imputabilidad. El peronismo finalmente votó
En contra, ¿hubo alguna objeción de los que integran el masismo, el Frente Renovador, ¿no? Sobre alguna parte votó en contra en general todo el peronismo. El artículo específico de la baja de imputabilidad lo votó a favor del masismo. Ahí lo votó a favor. Ahí se esperaba igual esa diferencia. De hecho, se especulaba con que vote en general a favor. El masismo finalmente retrocedió. Solamente fue la baja de imputabilidad. Claro. Kicillof se manifestó, ¿no? Sobre el tema ayer, sobre la baja de imputabilidad. Sí, Johnny, cuando arrancó este debate sacó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires una nota en Infobae. Les quiero traer una placa, la placa 9, que habla de la cantidad de imputados por homicidios dolosos en provincia de Buenos Aires por edad. A ver, me interesa. Es clarísimo, ¿eh? De 0 a 15 años, el último te da 19 delitos. Y de 14 a 17, 61. De 840. En provincia de Buenos Aires, la provincia más poblada de la Argentina, el 40% de la población. O sea, es una ley para una minoría. Claro. No, la baja de imputabilidad de los 14 es años. bajísima, está claro. Argentina tiene una deuda con un régimen penal juvenil que no se ve contemplada en esta ley, ¿eh? La deuda se va a mantener porque esto no establece un régimen específico que mejore las posibilidades de los pibes que delinquen, porque hay pibes que delinquen, aunque sean muy poquitos, y tienen que estar incorporados al Estado de Derecho, que ese es el problema de todo este asunto. Los pibes están excluidos del Estado de Derecho, los pibes que delinquen están excluidos del Estado de Derecho, sujetos a la disposición discrecional de un juez de menor que no tiene herramientas para decidir en esos casos, no tiene las herramientas adecuadas. No, el caso paradigmático fue este que vimos. No, pero eso, si vos lo ves desde el lado de la víctima, que estaban ayer las víctimas y se les ofrendó la ley en ese momento, a mí me hizo acordar mucho a uno de los, creo, pocos errores graves del gobierno de Néstor Kirchner, que fue llevar adelante las leyes Bloomberg. Porque la condición de víctima no te hace sabio, te hace víctima. Vos podés después, en tu condición de víctima, volverte un especialista e incluso impulsar proyectos virtuosos. Tenemos como caso paradigmático Madres y Abuelas impulsando el camino de Memoria, Verdad y Justicia, que es un camino virtuoso en Argentina. La recuperación de bebés, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Es decir, ahora, en el caso del Código Penal hay un problema adicional, que estás decidiendo sobre aquello que la Constitución considera lo más preciado de un ciudadano, que es su libertad. Claro. Por eso es un tema muy delicado, porque se decide sobre la libertad de las personas. Y es lo más preciado que tenemos, por eso no es un agravante el intento de fuga, porque es natural de las personas permanecer en libertad. Entonces, no puede ser considerado un agravante. Entonces, ahí hay un punto que yo creo que, otra vez, en el debate público está ausente. No se impuso el debate público. Yo entiendo que la idea es, bueno, se legisla para poquitos casos, pero el tema para mí no es que sean poquitos casos. Ahí no es un tema tuyo, Belén. Me parece que hay un error en cómo se propone el debate del campo popular. No importa si son poquitos, porque tu condición de víctima, un caso es el 100%, ¿no? ¿Entendés? No, es una discusión que no... El problema es qué haces con los pibes que son el futuro de la sociedad que administrás. Bueno, ¿los metés presos? Sí. Bueno, si los metés presos, ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de meter preso a alguien? La Constitución dice que las cárceles son para la... ¿cómo se llama? Fija un nombre que no me acuerdo, una palabra. Para la reinserción social. Bueno, los pibes, dice UNICEF, dice la Convención Internacional del Derecho del Niño, son un bien protegido de la sociedad. Entonces, todo esto, insisto, como entra en la puja de poder y en la sustentabilidad del gobierno de Milei, genera condiciones graves. Porque esto es grave. La criminalización de los pibes es grave. Traía a colación esto no para decir son unas minorías y no corresponde que se legisle, sino para explicar que el 7% de los delitos se cometieron, de homicidios,
entre jóvenes o adolescentes de 14 a 17 años implica que esta ley, esta baja imputabilidad, no es que va a mejorar los índices de inseguridad, porque estás legislando sobre un porcentaje menor y en realidad estás encarcelando a menores. Estás generando un negocio adicional, Sí, el negocio claro. del encarcelamiento de pibes. Le estás dando a las policías la posibilidad de que bajen la edad de uso de pibes para cometer delitos. Bueno, hay un no, programa... No modifica Sí, en no, nada ni la no va a la condición de raíz, los pibes. No va a la raíz, sí. No soluciona el problema. Hay un programa, para más adelante lo traigo, pero ayer Kicillof hablaba de esto. En Provincia de Buenos Aires hay un programa que se llama Entramados, que tiene que ver con que el primer delito que comete un menor, que probablemente no sea un homicidio, sino un robo, por ejemplo, un hurto, bueno, ya el Estado lo tome y empiece a brindarle asistencia. ¿Por qué? Porque entiende que un pibe de 14 años cuando fue a robar es porque no tiene contención en la familia, porque probablemente, él mismo lo decía, es muy crudo el audio de Axel, haya problemas de abuso, haya problemas de consumo. Entonces, por toda esa situación, desde Provincia de Buenos Aires están buscando otra forma de abordar esta complejidad. Un debate que vamos a seguir seguramente la semana que viene, porque esto tiene media sanción. Falta todavía en el debate en el Senado. Alan, tenías algo que aclarar, me dijeron. Julia Estrada dije que votó en contra, se abstuvo del acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, nada más. Señoras, señores, muchísimas gracias. Hermoso haber compartido esta mesa con ustedes. Can Devoto, Belén Bartoli, Alan Longi. Alan Longi. Qué bien que lo dije. Siempre le digo mal, hoy lo dije bien. Muy Alan bien. Longi, Sí, señores. para agradecerle a Majul, a Sciol, Sí, pero le voy a agradecer Cantidad de notas. Pero sobre todo a Adrián Murano, viejo. Primero a Adrián Murano, que lo arranqué pegándole con todo y la verdad que en esta hora y media Para mí no es un bastante bien. disvalor la experiencia acumulada. Igual, perdón. En la hora, en la hora y media se te fueron cayendo cada sota. Puedo tirar cada vez más 4, grande. 3, 4 más. Lo peor de todo es que ahora sigue Murano, ¿no? Lo ¿Verdad, peor, desafilada? claro, para el público decís. No, claro, se puede estar peor de... Se puede estar peor. Se puede estar peor. 2 horas de Adrián Murano, señoras, señores, ya viene en verdad desafilada. Nosotros nos vemos la semana que viene. Que tengan un gran fin de semana. Chau. El Destape 1070. Sin vueltas, sin ruidos. Información. Radio y punto.